Frente a 30 rancheros, un magnate del agronegocio le apunta con el dedo a la cara a una joven mecánica y se burla. Si esa sembradora de 3 millones de pesos arranca, te cedo mi rancho por 30 pesos. Pero cuando falles, vas a afirmar que eres solo una bastarda que se las da de Rivas. Emilia se traga la humillación, abre la caja de herramientas heredadas de su abuelo y, bajo miradas de desdén y desprecio, encuentra un panel secreto en la máquina que ningún ingeniero había visto. Cuando gira la primera válvula y el rugido del sistema cambia, todo el patio contuvo el aliento, porque si esa máquina se mueve en los próximos segundos, no será solo la sembradora lo que cambiará de dueño. Don Rodrigo Rivas tenía 31 años cuando regresó a la ciudad donde nació. No había vuelto en casi 10 años, desde que se fue a los 21 para trabajar en talleres especializados en Guadalajara y León. ¿Y por qué regresó? Porque recibió la noticia que toda hija teme recibir. Don Rodrigo Rivas, su padre, había fallecido. Un ataque cardíaco fulminante a los 72 años, en medio del cultivo de soya que tanto amaba. Pero aquí viene el detalle que estruja el corazón. Don Rodrigo nunca había asumido públicamente a Emilia como su hija. Permítanme explicar cómo empezó esta historia. En los años 1980, don Rodrigo Rivas era el mayor productor de soya de la región, dueño de 340 hectáreas de tierra, que hoy valdrían 12 millones de pesos. Era viudo, había perdido a su esposa joven y gestionaba aquella inmensa hacienda, con ayuda de empleados y del mejor mecánico agrícola que Querétaro haya conocido, Tadeo Campos. A Tadeo lo llamaban el genio de las máquinas. Tenía un don que ninguna facultad de ingeniería podía enseñar. Tomaba un tractor John Deere que 3 técnicos se habían dado por vencidos en reparar. Cerraba los ojos, escuchaba el motor por unos minutos y listo, identificaba el problema. Pero el genio de Tadeo iba más allá. Modificaba sistemas hidráulicos, creaba soluciones que no existían en ningún manual, hacía que las máquinas rindieran más, con menos combustible. Era un artista de la mecánica pesada. La hija de Tadeo, Azucena, trabajaba como cocinera en la casa grande de don Rodrigo, una mujer de sonrisa dulce, manos firmes en la estufa de leña, que preparaba los almuerzos para los trabajadores rurales, y hacía esos platillos que alimentan no solo el cuerpo, sino el alma. Entre el olor a leña quemándose, el rugido de los tractores en el patio y las conversaciones de fin de tarde, nació algo inesperado. Don Rodrigo y Azucena se enamoraron. Fue un romance discreto, casi secreto. Don Rodrigo era el patrón, hombre respetado en la región, con apellido de peso. Azucena era empleada, hija de mecánico, sin estudios formales, pero con una sabiduría de vida que encantaba. Cuando Azucena descubrió que estaba embarazada, don Rodrigo no lo negó, pero tampoco lo asumió públicamente. En lugar de eso, le permitió criar a la criatura en un pequeño rancho dentro de la propiedad, una casa sencilla, pero digna, con 8 hectáreas de tierra alrededor. Y más, le garantizó que Azucena nunca pasaría penurias. Emilia nació en ese pequeño rancho en 1993. Creció viendo a su padre de lejos, recibiendo de él un afecto oculto, susurrado en los momentos en que nadie miraba. Pero quien realmente crió a Emilia fue su abuelo Tadeo. A los 7 años de edad, la niña ya pasaba las tardes en el taller, observando a su abuelo desmontar sistemas hidráulicos de cosechadoras Case IH Axial Flow, esas máquinas gigantes de millones de pesos. Tadeo explicaba cada pieza, cada circuito, cada secreto que los manuales no enseñaban. Cuando Emilia tenía 16 años, Tadeo sufrió un derrame cerebral mientras reparaba una sembradora y murió 3 días después. Antes de partir, le sostuvo la mano a su nieta y le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Muchacha, lo que te enseñé no está en ningún libro.
Está aquí en tu cabeza y en tus manos. Guárdalo, que un día valdrá más que cualquier tierra. Emilia lloró tanto aquel día que pensó que nunca más podría tocar una herramienta. Pero la vida sigue, ¿verdad, mis amigos? Emilia dejó Querétaro a los 21 años. Trabajó en talleres especializados, enfrentó mucho prejuicio por ser mujer en un ambiente dominado por hombres, pero su habilidad hablaba más fuerte. Se hizo conocida como la mecánica que resuelve lo imposible. Cuando un tractor John Deere 8R410 presentaba un defecto que ingenieros titulados no podían diagnosticar, llamaban a Emilia y ella lo resolvía. Durante todos esos años, don Rodrigo continuó manteniendo a Azucena discretamente. Pagaba las cuentas del rancho, garantizaba que tuviera comodidad, pero nunca asumió públicamente que Emilia era su hija. Y Emilia, aunque herida por ese rechazo silencioso, aceptaba porque amaba a su madre y no quería causar más sufrimiento. Hasta que llegó la llamada. Don Rodrigo Rivas había muerto. Emilia tomó el autobús de Guadalajara a Querétaro con el corazón encogido, no por la herencia, sino porque quería estar cerca de su madre. Doña Azucena, a sus 64 años, estaba debilitada, con artritis severa en las manos. Esas mismas manos que amasaron tanto pan, que prepararon tantas comidas, y la situación empeoró. Sin el sustento que don Rodrigo garantizaba, las cuentas del rancho comenzaron a acumularse. En 8 meses, la deuda llegó a 180 pesos. El banco amenazaba con embargar la propiedad. Fue entonces cuando Emilia decidió ir a la notaría. No esperaba heredar las grandes tierras, pero pensaba que tal vez, solo tal vez, su padre le hubiera dejado algo para proteger a Azucena, un gesto final de reconocimiento, aunque tardío. Entró en aquella notaría en el centro de Querétaro, con sus paredes de madera oscura y olor a papel viejo, cargando una esperanza frágil. El notario público era un señor con lentes que la recibió con educación. Había otras personas presentes. El abogado de la familia Rivas, 2 testigos y un hombre de 58 años, pelo canoso bien cortado, ropa de diseñador, porte de quien siempre ha mandado. Gustavo Altamirano, primo segundo de don Rodrigo. Cuando el notario comenzó a leer el testamento, Emilia sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Gustavo Altamirano había heredado absolutamente todo. Las 340 hectáreas de soya, la maquinaria agrícola valuada en 8 millones de pesos, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. El nombre de Emilia no aparecía ni una sola vez en aquel documento. Reuniendo coraje, preguntó con voz temblorosa, «¿Y el rancho donde vive mi mamá? Eso al menos quedó garantizado, ¿no?» El silencio que siguió fue vergonzoso. Gustavo Altamirano soltó una risa corta, amarga, y la miró con un desprecio que calaba más hondo que cualquier cuchillo. «Rancho», repitió enfatizando las sílabas. «Eso es propiedad de los Rivas, siempre lo ha sido. Su madre vivió ahí por caridad de mi primo. Caridad, ¿entiende? Pero ahora que don Rodrigo se fue, no hay motivo para mantener a empleados viviendo en tierras de la familia». Emilia sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Empleados? Mi mamá trabajó 40 años para esta familia y yo soy hija de don Rodrigo Rivas. Gustavo se levantó de la silla lentamente, como quien va a enseñarle una lección a una niña testaruda. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención, y soltó las palabras que Emilia jamás olvidaría. «Hija, hija bastarda de cocinera, ¿verdad? De la tierra de los Rivas. Su madre se aprovechó de un hombre viudo, solitario, y usted es fruto de esa conveniencia. Don Rodrigo les tuvo lástima a ustedes, les dio un techo, pero eso no la convierte en una Rivas de verdad». Los testigos bajaron la mirada. El notario tosió, avergonzado. El abogado permaneció en silencio, y Emilia, con las uñas clavadas en las palmas de las manos, intentó mantener la compostura.
Yo crecí en esa tierra, aprendí mecánica con mi abuelo Tadeo, quien mantuvo las máquinas de esta hacienda funcionando por 30 años. Conozco cada tractor, cada sistema, cada secreto técnico que mantiene esa operación en marcha. ¿Eso no vale nada? Gustavo se encogió de hombros. Una mujer no entiende de maquinaria pesada, mucho menos una bastarda de empleada. Ahora, si me permite, tengo una hacienda que administrar. Tiene 30 días para sacar a su madre del rancho. Después de eso, mandaré tirar esa casa y sembrar soya en su lugar. Emilia salió de aquella notaría con las piernas temblorosas y los ojos ardiendo en lágrimas que se negaban a caer. No le iba a dar a Gustavo Altamirano la satisfacción de verla llorar. Regresó al rancho y encontró a doña Azucena sentada en la terraza, mirando hacia el horizonte, donde las tierras de soya se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cuando le contó lo que había sucedido, su madre solo le sostuvo la mano y dijo: «Hija, siempre supimos que no sería fácil, pero tienes en tus manos lo que ningún papel puede quitarte. Tienes el conocimiento que tu abuelo te dio. Eso vale más que cualquier tierra». En ese momento, Emilia no lo sabía, pero aquellas palabras de su madre estaban a punto de volverse proféticas. La historia apenas estaba comenzando. Mis queridos amigos, los días que siguieron fueron de los más difíciles en la vida de Emilia. Intentó encontrar trabajo en la región, pero Querétaro es una ciudad donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y la noticia de que Gustavo Altamirano había expulsado a la bastarda que se decía Rivas se esparció demasiado rápido. Talleres, que antes la recibirían con los brazos abiertos, ahora le cerraban las puertas en sus narices. Nadie quería contrariar al hombre más poderoso del agronegocio local. Doña Azucena empeoraba cada día. La artritis en las manos estaba tan severa que apenas podía sostener una taza de café. Los medicamentos eran caros y el varo que Emilia había ahorrado en Guadalajara se estaba acabando rápido. Para colmo, el banco envió la notificación oficial. Si la deuda de 180,000 pesos no era saldada en 45 días, el rancho sería subastado y a dónde irían dos mujeres sin recursos. Emilia pasaba las noches en vela, haciendo cuentas que nunca cuadraban. Necesitaba un milagro, o al menos una oportunidad de conversar civilizadamente con Gustavo Altamirano. Tal vez él era un hombre de negocios, tal vez respondería a la lógica. Ella podría trabajar para él, usar su conocimiento técnico para mantener las máquinas de la hacienda en perfecto estado. Sería un intercambio justo. Trabajo especializado a cambio de perdonar la deuda del rancho. Fue con esa esperanza que Emilia se arregló la mañana de un jueves y condujo hasta la sede de la hacienda Santa Teresa. Como don Rodrigo había bautizado la propiedad décadas atrás, el portón principal estaba abierto y ella entró conduciendo la vieja Combi 1998 que había sido de Tadeo, aquella que él usaba para cargar herramientas de una hacienda a otra. El motor fallaba un poco, pero todavía andaba. Emilia estacionó cerca de la galera de las máquinas y caminó hasta la casa principal, aquella construcción grande de ladrillos a la vista donde tenía vagos recuerdos de infancia. Era allí donde su madre trabajaba, era de allí de donde salían los olores de comida que marcaron su vida, pero ahora todo parecía diferente, frío, hostil. Tocó a la puerta. Un joven, uno de los nuevos empleados, la atendió con desconfianza. «Vine a hablar con el señor Gustavo Altamirano», dijo ella, manteniendo la voz firme. «Es sobre una propuesta de trabajo». El joven dudó, pero fue a buscar a su patrón. Gustavo apareció en la terraza 2 minutos después. Estaba vestido con camisa de vestir clara, pantalones de mezclilla y botas de piel caras. Miró a Emilia como quien mira a un insecto molesto que no se va. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin siquiera intentar esconder la impaciencia en su voz. Emilia respiró hondo. «Señor Gustavo, vine a proponer algo que puede beneficiarnos a ambos.
Sé que usted heredó las máquinas de la hacienda y sé también que necesitan mantenimiento especializado constante. Tractores John Deere, cosechadoras Case IH, sembradoras Massey Ferguson. Son equipos de millones de pesos. Yo puedo hacer ese mantenimiento preventivo, garantizar que todo funcione perfectamente. A cambio, usted perdona la deuda del rancho y deja que mi madre viva ahí en paz. Es un acuerdo justo. Gustavo soltó una carcajada seca. ¿Acuerdo justo? ¿Usted cree que voy a confiar las máquinas de esta hacienda a una mujer que aprendió mecánica recogiendo chatarra con su abuelo? Emilia, yo ya contraté a técnicos certificados, gente titulada con diploma, gente de verdad. Hizo hincapié en las últimas palabras. Mi abuelo mantuvo esas máquinas andando por 30 años, replicó Emilia, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir. Él creó sistemas que aumentaron la productividad en un 20%. Don Rodrigo confiaba ciegamente en él. Don Rodrigo era un viejo sentimental, soltó Gustavo. Y mira a dónde lo llevó eso, dejando a una empleada vivir en tierra buena para cultivo, manteniendo a gente que no era familia. No voy a cometer los mismos errores. Ahora salga de aquí antes de que llame a seguridad. Fue en ese momento cuando Emilia percibió voces que venían de la galera principal. Había movimiento, varias camionetas estacionadas. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó. Gustavo sonrió de una manera que no tenía nada de amigable. Reunión mensual de la Cooperativa Agrícola Regional. Los mayores productores de soya de Querétaro están aquí discutiendo estrategias para la cosecha. Gente importante, entiende, no es lugar para una invasora. Dio la espalda y comenzó a caminar de regreso a la casa. Pero Emilia no se rindió. Lo siguió. Gustavo, por favor. Solo necesito una oportunidad. Mi mamá está enferma. No tenemos a dónde ir. La voz de ella salió más alta de lo que pretendía, resonando por el espacio. Gustavo se detuvo, se dio la vuelta lentamente y había algo peligroso en sus ojos. ¿De verdad quiere hacer esto aquí frente a todo el mundo? Antes de que Emilia pudiera responder, él la agarró del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarla en dirección a la galera. Entonces, vamos allá. Voy a resolver esto de una vez por todas. Emilia intentó soltarse, pero el hombre era fuerte. La jaló hasta la entrada de la galera, donde cerca de 30 hombres, productores rurales, directores de la cooperativa, capataces, estaban reunidos alrededor de mesas llenas de papeles, mapas de siembra y cafeteras industriales. Todos dejaron de hablar cuando Gustavo entró prácticamente arrastrando a Emilia. «Señores», anunció Gustavo en voz alta, «quiero presentarles a Emilia Rivas, o mejor dicho, a Emilia Campos, porque Rivas no es. Es hija de mi difunta cocinera con... bueno, no se sabe a ciencia cierta con quién». Risas incómodas resonaron por la galera. Emilia sintió que el rostro le ardía de humillación. Uno de los cooperativistas, un señor de pelo canoso, intentó intervenir. «Gustavo, ¿esto es necesario?» Pero Gustavo lo ignoró por completo. «Ella vino aquí», continuó Gustavo, «ofreciéndose a hacer el mantenimiento de mis máquinas. Dice que es mecánica especializada. Mecánica, una mujer». Más risas, ahora menos incómodas, más crueles. Aprendió con su padre, el Tadeo, que incluso era bueno en lo que hacía. Lo reconozco, pero la mecánica no es cosa de mujeres. ¿Ustedes contratarían a una mujer para reparar los equipos de millones de pesos de ustedes? Varios hombres negaron con la cabeza. Uno de ellos gritó desde el fondo: «Una mujer es buena para la cocina y el campo pequeño». Otro añadió: «Para manejar ya es difícil, imagínense para arreglar». La humillación era alimentada por cada risa, cada comentario. Emilia intentó hablar, pero Gustavo no le dio oportunidad. ¿Y saben qué es lo peor?
Ella cree que tiene derecho sobre las tierras que yo heredé legalmente. Se la pasa llorando, haciéndose la víctima, diciendo que su mamacita está enferma. Pero yo conozco a este tipo de gente. Gente que se aprovecha de la buena fe ajena, que se aferra a los patrones esperando una herencia que no les pertenece. Eso no es verdad, explotó Emilia, la voz quebrándose de emoción. Mi madre trabajó honestamente toda la vida y yo no estoy pidiendo las tierras. Estoy pidiendo solo que usted sea justo. El rancho era un derecho que don Rodrigo le dio a ella. Él prometió. Promesas de palabra no valen nada, escupió Gustavo. El papel vale, la ley vale, y la ley dice que todo es mío. Ahora, si no se va de aquí, llamo a la policía y la registro como invasora. ¿Quiere tener antecedentes penales? Porque lo hago. ¿Me cree? Lo hago. Uno de los capataces, un hombre grande, con los brazos cruzados, dio un paso al frente. Emilia entendió el mensaje silencioso. Miró a su alrededor, buscando en los ojos de aquellos hombres un destello de compasión, de humanidad. Algunos desviaban la mirada avergonzados, otros la encaraban con desprecio abierto. No había aliados allí. Mi abuelo dio todo por esta hacienda. Yo solo estoy pidiendo dignidad. Intentó Emilia una vez más, la voz ahora delgada como hilo. ¿Dignidad? Gustavo casi escupió la palabra. Dignidad es trabajar honesto, no es andar mendigando herencias. Dignidad es aceptar el lugar de cada uno en la sociedad. Usted es hija de empleados. Yo soy dueño de tierras. Existe una diferencia y usted necesita entender eso de una vez por todas. Ahora fuera de aquí. La voz de él resonó por toda la galera. Dos capataces se acercaron a Emilia, uno a cada lado. No la tocaron, pero se quedaron lo suficientemente cerca para que la amenaza fuera clara. Emilia retrocedió, pasos torpes, ojos ardiendo en lágrimas que se negaba a derramar frente a aquellos hombres. Dio la espalda y caminó con la cabeza erguida hasta la salida, sintiendo 30 pares de ojos clavados en su espalda. Cuando llegó a la combi, sus manos temblaban tanto que tardó 3 intentos en acertar la llave en la ignición. En el retrovisor vio a Gustavo encender un puro rodeado por los cooperativistas, todos riendo de algo que él había dicho, probablemente sobre ella. Emilia condujo hasta el rancho con el piloto automático, apenas viendo la carretera borrosa por las lágrimas que finalmente caían. Cuando llegó, encontró a doña Azucena en la cocina intentando pelar papas con las manos adoloridas. Su madre miró el rostro de su hija y supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. «No pude. Mamá». Emilia sollozó, desplomándose en los brazos débiles pero acogedores de Azucena. Me humilló frente a todo el mundo, me llamó de tantas cosas y yo no pude hacer nada, no puedo hacer nada. Doña Azucena acarició el pelo de su hija como hacía cuando era niña. Sí puedes, mi hija, puedes seguir siendo quien eres. No dejes que la crueldad de este hombre te cambie. Tu abuelo siempre decía, la hora justa llega para quien tiene paciencia y preparación. Tu hora va a llegar. Pero en ese momento, abrazada con su madre en aquella cocina sencilla que pronto no sería más de ellas, Emilia no podía creer en eso. Faltaban ahora solo 38 días para el desalojo y ella no tenía dinero, no tenía trabajo y no tenía más esperanza. Lo que ella no sabía es que a veces, mis amigos, a veces el universo prepara revueltas que uno ni se imagina. 3 semanas se arrastraron como 3 años. Emilia consiguió algunas chambitas en talleres de Guadalajara, conduciendo la vieja combi 2 horas para ir, 2 para volver, ganando una bicoca. Juntaba centavo por centavo, mientras veía el plazo del desalojo acercarse como una tormenta inevitable. Doña Azucena intentaba mantener el ánimo, pero el brillo en sus ojos se estaba apagando. La artritis empeoraba y ahora incluso caminar hasta la terraza le dolía.
Fue un martes, 17 de octubre, cuando el teléfono de Emilia sonó. Era Benjamín, un señor de 68 años que había trabajado 35 años con su abuelo Tadeo y aún hacía trabajos esporádicos en la región. La voz de él temblaba de una mezcla extraña de preocupación y algo que parecía esperanza. Emilia, mi hija, tienes que saber algo. La sembradora de Gustavo se descompuso. Emilia se sentó en la orilla de la cama. ¿Se descompuso cómo, don Benjamín? El viejo mecánico soltó un suspiro largo. Su Massey Ferguson 9000, esa grandota verde y dorada que vale casi 3 millones de pesos, se atascó completamente en medio de la ventana de siembra. Y muchacha, ya vinieron técnicos de Guadalajara, de la Ciudad de México, hasta los mismos de Massey Ferguson. Nadie puede hacer que esa máquina arranque. Ya van 10 días y nada. Emilia sintió algo moverse en el pecho. ¿Y por qué me está contando esto, don Benjamín? Silencio del otro lado después. Porque yo reconocí a esa sembradora. Tu abuelo trabajó en ella en 2012. Le hizo modificaciones que solo ustedes dos sabían. Y si nadie la puede arreglar, es porque nadie conoce lo que Tadeo hizo. Gustavo está desesperado, Emilia. Va a perder más de 4 millones de pesos si no siembra en las próximas 72 horas. La ventana se está cerrando. Emilia colgó el teléfono con las manos temblando. Sabía exactamente cuál era aquella sembradora. Recordaba tener 19 años y ver a su abuelo trabajar en ella durante semanas enteras. Tadeo había creado un sistema hidráulico híbrido exclusivo, un circuito secundario que compensaba la presión en terrenos irregulares. Aumentaba la eficiencia en un 22%, pero exigía mantenimiento manual específico cada 500 horas de uso. Si alguien ignoraba eso, el sistema se atascaba por completo. Y según los cálculos de Emilia en esa cosecha, la máquina ya había superado las 500 horas. A la mañana siguiente, Emilia despertó con la noticia extendiéndose por todo Querétaro. Gustavo Altamirano había convocado una reunión de emergencia en la Cooperativa Agrícola Regional. Más de 30 productores asistieron porque el problema de Gustavo era el problema de todos. Si una sembradora de última generación podía atascarse sin solución, cualquiera de ellos estaba vulnerable. El ambiente en la galera de la cooperativa era tenso. Gustavo estaba visiblemente afectado, aunque intentaba esconderlo bajo capas de arrogancia. Había gastado 45 pesos solo en consultorías técnicas. 3 equipos diferentes desmontaron paneles, revisaron sistemas electrónicos, probaron circuitos hidráulicos básicos. Nada. La máquina permanecía inactiva. Las 24 líneas de siembra atascadas en la posición levantada. Fue en medio de esa reunión que Carlos Durán, un cooperativista de 52 años que conocía a Emilia desde niña, se atrevió a decir lo obvio. Gustavo y aquella muchacha, Emilia Rivas, oí decir que es especialista en maquinaria pesada. Trabajó en Guadalajara con equipos que ni nosotros tenemos aquí. El silencio que cayó sobre la galera fue pesado como plomo. Gustavo miró a Carlos como si hubiera sugerido contratar a un chango para hacer una cirugía. ¿Está hablando en serio, Carlos? ¿La bastarda que eché de aquí la semana pasada? Varios hombres rieron, pero era una risa nerviosa. La situación era demasiado grave para tanto humor. Gustavo, con todo respeto, Carlos insistió. Su padre era Tadeo Campos, el hombre era un genio, y dicen que ella heredó su don. Otros cooperativistas murmuraron en concordancia. La leyenda de Tadeo era demasiado fuerte para ser ignorada, incluso décadas después de su muerte. Gustavo se puso rojo, miró a su alrededor y vio que algunos hombres realmente consideraban la idea. Aquello era inaceptable. No iba a rebajarse a pedir ayuda a aquella mujer, pero entonces algo brilló en sus ojos, algo cruel y calculado. ¿Quieren a la bastarda?
dijo en voz alta, llamando la atención de todos. Entonces hagamos lo siguiente. Si ella consigue hacer que esa sembradora arranque, algo que los mejores técnicos de México no han podido lograr, le vendo el rancho viejo por 30 pesos. 30 pesos. El rancho que vale 8 millones de pesos. La galera estalló en risas. Era absurdo, era imposible, era una broma cruel. 80 hectáreas de buena tierra por 30 pesos. Gustavo se estaba burlando de la situación, pero hay una condición. Continuó elevando la voz por encima de las carcajadas. Cuando, y dije cuando, no sí, cuando ella falle, ella firma un documento renunciando a cualquier reclamación sobre las tierras de los Rivas. Admite públicamente que se metió donde no debía y pide disculpas por manchar el nombre de la familia. ¿Está claro? Más risas, era teatro, entretenimiento en medio de la desesperación. Nadie creía que Emilia lo conseguiría, y Gustavo lo sabía. Estaba transformando su fracaso técnico en una oportunidad para humillar definitivamente a aquella mujer que osaba desafiarlo. Carlos Durán salió de aquella reunión y fue directamente al rancho de Emilia. Le contó todo, la propuesta, las condiciones, las risas. Emilia escuchó en silencio, el rostro indescifrable. Cuando Carlos terminó, ella preguntó, ¿y habla en serio sobre los 30 pesos? Carlos asintió. Van a hacer un contrato y todo, pero Emilia, es una trampa. Quiere humillarte de nuevo, solo que ahora frente a todo el mundo. Y si fracasas, pierdes incluso el derecho a luchar por el rancho. Doña Azucena, que escuchaba todo desde la cocina, salió a la terraza. Mi hija, no necesitas probarle nada a este hombre. Encontraremos la forma, siempre lo hacemos. Pero Emilia miró a su madre, a esas manos deformadas por la artritis, a los ojos cansados de tanto sufrir, y tomó una decisión. Lo haré, dijo, no por él, por nosotros, por el abuelo Tadeo, porque sé que puedo. A la mañana siguiente, Emilia llegó a la hacienda Santa Teresa a las 8 en punto. Parecía que la mitad de Querétaro estaba allí. Gustavo había convertido el evento en un espectáculo. Además de los 30 cooperativistas, había curiosos, empleados de la hacienda, hasta un periodista del periódico local. La sembradora Massey Ferguson 9000 estaba estacionada en el centro del patio, imponente e inactiva. Gustavo esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa confiada en el rostro. A su lado, un abogado sostenía 2 contratos. Uno de venta del rancho por 30 pesos, otro de renuncia de derechos. Emilia, anunció Gustavo en voz alta, tiene 2 horas. Si lo consigue, sale de aquí con 80 hectáreas de tierra. Si falla, firma la renuncia y nunca más pronuncia el nombre Rivas. ¿Estamos de acuerdo? Emilia asintió. Depositó su caja de herramientas gastada en el suelo y caminó hasta la máquina. Era aún más imponente de cerca. 12 metros de largo, cabina climatizada a 4 metros de altura, sistema de siembra computarizado, 24 líneas que depositaban semillas de soya con precisión milimétrica, una maravilla de la ingeniería agrícola moderna. Subió a la cabina, encendió la ignición. El motor diésel Sings de 450 caballos de fuerza cobró vida con un rugido profundo que hizo vibrar el suelo. Eso era buena señal. El motor estaba perfecto. El problema no era electrónico, no era combustible, era exactamente lo que ella sospechaba. Emilia bajó y comenzó a andar alrededor de la máquina, tocando paneles laterales, escuchando, sintiendo. Los técnicos que habían fallado observaban con escepticismo mal disimulado. Uno de ellos, un ingeniero de la Ciudad de México, murmuró, «Va a estar dando vueltas por 2 horas». Risas bajas. Pero entonces Emilia se detuvo, se arrodilló al lado izquierdo de la estructura, cerca del conjunto hidráulico trasero. Allí había un panel de acceso que, para ojos no entrenados, parecía solo parte de la cubierta decorativa. Jaló 3 seguros específicos en una secuencia que parecía coreografiada,
y el panel se abrió revelando un compartimento oculto. Los murmullos cesaron. Hasta los técnicos se acercaron. Dentro de aquel compartimento había un sistema hidráulico secundario que no aparecía en ningún manual de Massey Ferguson. Tuberías de aluminio aeronáutico, válvulas reguladoras artesanales, un circuito completo que operaba en paralelo al sistema principal. «Dios mío», susurró uno de los técnicos, «esto no debería estar aquí». Emilia finalmente habló, y su voz era clara, firme, profesoral. «Este es un sistema de compensación de presión hidráulica creado por Tadeo Campos en 2012. Aumenta la eficiencia de siembra en un 22% en terrenos con más de 8 de inclinación. El sistema posee una válvula reguladora artesanal aquí», señaló a una pieza de latón, «que necesita ser calibrada manualmente cada 500 horas de operación. Si esto no se hace, la presión se acumula y atora todo el circuito. Es exactamente lo que pasó». Gustavo estaba pálido. «¿Cómo usted?» «Porque yo estaba ahí cuando mi abuelo lo instaló», Emilia respondió, ya sacando herramientas específicas de la caja. «Tenía 19 años y pasé 3 semanas observando cada detalle. Él me explicó que un día alguien iba a necesitar saberlo. Creo que él sabía que sería yo». Emilia trabajó con precisión quirúrgica. Primero despresurizó el sistema gradualmente, abriendo microválvulas en una secuencia específica. Después removió la válvula reguladora artesanal, limpió los conductos con queroseno, verificó los anillos de sellado, cambió 2 que estaban comprometidos, reensambló todo. Recalibró la válvula a exactamente 180 bar usando un manómetro que había traído en la caja y finalmente purgó el sistema con una secuencia de movimientos que parecía una danza. 3 bombeos, pausa de 3 segundos, 4 bombeos, pausa de 5 segundos. 40 minutos después de empezar, cerró el panel de acceso y subió de nuevo a la cabina. Miró a través del cristal a Gustavo, a los técnicos incrédulos, a los 30 cooperativistas boquiabiertos. Encendió la ignición, accionó el comando hidráulico y las 24 líneas de siembra bajaron en perfecta sincronía, como dedos de un pianista tocando un acorde. Subieron nuevamente, bajaron, subieron. Perfecto. El silencio era absoluto. Entonces alguien comenzó a aplaudir, después otro. En segundos, todo el patio estaba aplaudiendo, excepto Gustavo Altamirano, quien permanecía inmóvil, el rostro sin color, el mundo que él conocía desmoronándose a su alrededor. Emilia bajó de la cabina, y el silencio que siguió a los aplausos era casi sagrado. Los técnicos de la Ciudad de México y Guadalajara se miraron avergonzados. Uno de ellos, el ingeniero que había cobrado 18 pesos por la consultoría fallida, se acercó a la máquina y pidió permiso para examinar el sistema que Emilia acababa de arreglar. Ella asintió y el hombre se arrodilló para ver aquel circuito hidráulico secundario con sus propios ojos. «Esto es ingeniería de altísimo nivel», murmuró casi para sí mismo. «Nunca había visto nada parecido. La precisión de esta calibración. Señorita, ¿dónde aprendió esto su abuelo?» Emilia sintió un nudo en la garganta. «En la vida, doctor. Él aprendió en la vida, intentando, equivocándose, acertando. Manos callosas valen más que cualquier diploma a veces». Gustavo Altamirano permanecía paralizado a 5 metros de distancia. Su rostro había pasado por varios colores en los últimos minutos. Rojo de ira, blanco de shock, ahora un gris dolido de quien acababa de ver sus certezas demolidas. Carlos Durán fue quien rompió el silencio vergonzoso. «Gustavo, creo que tiene un contrato que firmar». Fue como si aquellas palabras hubieran despertado a Gustavo de un trance. Parpadeó varias veces, miró al abogado a su lado, que sostenía los documentos, luego a Emilia. Esto no es posible», balbuceó. «¿Cómo usted?» Nadie sabía de ese sistema, ni don Rodrigo sabía todos los detalles.
Mi abuelo sabía. Emilia respondió con calma, limpiándose las manos con un trapo. Y él me enseñó porque confiaba en mí, porque veía en mí algo que aparentemente usted no consigue ver: capacidad. La palabra cayó como una piedra en medio del patio. Fue entonces cuando un hombre de unos 60 años, pelo completamente canoso, lentes de montura fina y traje impecable, a pesar del calor, dio un paso al frente. Él había estado allí todo el tiempo, pero Emilia no se había fijado en él específicamente entre tantos rostros. El hombre se aclaró la garganta y dijo: «Señor Gustavo, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre una cuestión legal extremadamente relevante». Gustavo se volvió hacia él irritado. «Doctor Héctor, no es momento para...» Pero el abogado lo interrumpió con firmeza. «Es exactamente el momento, Gustavo, y todos aquí presentes deberían escuchar esto, ya que fueron testigos de lo que acaba de suceder». El doctor Héctor Noguera era el abogado especializado en derecho agrario más respetado de la región. Él había cuidado de los asuntos legales de don Rodrigo Rivas por más de 20 años, y había algo en su expresión, una mezcla de alivio y seriedad, que hizo que todos en el patio guardaran silencio por completo. «Señorita Emilia», dijo, volviéndose hacia ella, «¿puedo hacerle algunas preguntas?». Emilia asintió confundida. ¿Dónde exactamente la señorita aprendió estas técnicas de mecánica hidráulica que acaba de demostrar? «Con mi abuelo Tadeo Campos», respondió ella, «desde los 7 años de edad hasta que él falleció cuando yo tenía 16. Él me enseñó todo lo que sabía». «¿Y el señor Tadeo tenía la costumbre de documentar esas modificaciones que hacía en las máquinas?». Emilia movió la cabeza. «No, él decía que el verdadero conocimiento técnico no cabe en papel. Se pasaba de boca en boca, de mano en mano, para quien él juzgara digno de confianza». El doctor Héctor sonrió, pero era una sonrisa triste. Don Rodrigo sabía eso. Él lo sabía muy bien. El abogado abrió la carpeta que llevaba y sacó un documento amarillento por el tiempo. «Hace 15 años, en 2009, don Rodrigo Rivas me buscó para registrar una cláusula testamentaria específica. En la época me pareció extraña, pero él insistió. Voy a leer para que todos escuchen». El silencio era absoluto. Hasta el viento pareció dejar de soplar. El doctor Héctor ajustó sus lentes y comenzó a leer. «Cláusula especial de reconocimiento técnico. Queda establecido que cualquier descendiente directo del declarante que compruebe poseer conocimiento técnico especializado incuestionable del linaje Campos Rivas, específicamente relacionado con sistemas mecánicos agrícolas desarrollados por Tadeo Campos, tendrá derecho prioritario de herencia sobre tierras, maquinaria agrícola y mejoras relacionadas con la operación técnica de la propiedad Santa Teresa». Gustavo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Su voz salió delgada, casi inaudible. «Significa», el doctor Héctor explicó pacientemente pero con firmeza, que don Rodrigo creó una protección legal para Emilia. Él sabía que no podría reconocerla públicamente sin causar un escándalo social que destruiría la reputación de ella y la de doña Azucena. Pero él tampoco iba a dejarla desprotegida. Apostó a que si ella realmente fuera digna de la herencia, lo probaría a través del único criterio que no puede ser falsificado: competencia técnica real. «Pero yo heredé todo», Gustavo protestó, la voz ahora alta, desesperada. «El testamento estaba claro, todo para mí». «¿El testamento principal?». «Sí», el doctor Héctor concordó, pero esa cláusula especial tenía una condición. Solo sería revelada y activada si surgiera una situación donde la descendiente comprobara públicamente poseer el conocimiento específico del linaje Campos Rivas.
Don Rodrigo previó exactamente lo que sucedió hoy. Carlos Durán soltó una risa incrédula. El viejo don Rodrigo era más astuto de lo que imaginábamos. Otros cooperativistas murmuraron en concordancia. Uno de ellos dijo en voz alta: «Él sabía que usted iba a subestimar a la muchacha. Creó una prueba que solo ella podría pasar». Gustavo estaba destrozado. Miró a Emilia con ojos de quien acababa de perder una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ella se queda con todo? No, el doctor Héctor respondió. Significa que la herencia debe ser dividida. La mitad de las tierras, la mitad de las máquinas, la mitad de los activos relacionados con la operación agrícola. La otra mitad permanece con usted, que es heredero legítimo por el lado familiar, pero Emilia tiene derechos iguales por la cláusula de reconocimiento técnico. El impacto de aquellas palabras reverberó por el patio como un trueno. Emilia sintió que las piernas le flaqueaban. 170 hectáreas, la mitad de las máquinas. No solo estaba salvando el rancho de su madre, se estaba convirtiendo en una de las propietarias rurales de la región. Además, el doctor Héctor continuó, existe la cuestión del acuerdo que el señor Gustavo hizo públicamente hace pocos minutos. 80 hectáreas por 30 pesos. Ese acuerdo fue hecho delante de más de 30 testigos, legalmente vinculante. Uno de los cooperativistas soltó un silbido bajo. Otro murmuró: «Te echaste la soga al cuello tú solo, Gustavo». La humillación era completa, pero había algo diferente en el aire. Ahora no era satisfacción por la caída de Gustavo, sino una especie de justicia cósmica realizándose. Gustavo cayó de rodillas. No fue dramático, fue humano. Un hombre de 58 años que de repente vio lo equivocado que estaba, cuánto su prejuicio había cegado su juicio, cuánto había herido a personas que no merecían. Las lágrimas vinieron silenciosas, escurriendo por el rostro que minutos atrás exhalaba arrogancia. Yo fui un idiota», susurró. «Un idiota arrogante y prejuicioso». Miró a Emilia. «Su abuelo mantuvo mis máquinas funcionando por 30 años. Su madre cocinó para mí y mis empleados con dedicación y cariño. Y usted tenía un don que yo me negué a ver porque era mujer, porque era hija de empleados, porque mi orgullo estúpido no permitía que yo lo viera». Emilia no se movió. Solo observaba a aquel hombre desmoronarse. Parte de ella sentía satisfacción, no voy a mentir. Pero otra parte, la parte que heredó la bondad de Tadeo y Azucena, sentía algo más complejo, lástima tal vez, comprensión de que las personas pueden cambiar cuando son confrontadas con la verdad. Don Rodrigo intentó enseñarme. Gustavo continuó, la voz embargada. Él decía que el valor no está en el apellido, está en el carácter y la competencia, pero yo no escuché. Y ahora casi destruyo todo lo que él construyó, casi echo a la única persona capaz de continuar su legado técnico. El doctor Héctor colocó la mano en el hombro de Gustavo. Todavía hay tiempo de hacer lo correcto. Gustavo asintió, se limpió el rostro con las manos, se levantó con dificultad. Caminó hasta Emilia y por primera vez la miró, no con desprecio, sino con respeto. «Emilia Rivas», dijo, y había peso en aquel apellido. «Ahora perdóname, perdona mi arrogancia, mi prejuicio, mi crueldad. Usted es más Rivas de lo que yo jamás seré, porque usted honra lo que ese nombre debería significar: excelencia, conocimiento, dedicación». Le extendió la mano. Emilia miró aquella mano por largos segundos. Todos en el patio contuvieron el aliento. Entonces ella le estrechó la mano con firmeza. «Acepto sus disculpas, señor Gustavo, pero las cosas van a cambiar para el bien de todos nosotros».
Y allí, en aquel patio de tierra apisonada, bajo el sol abrasador de Querétaro, delante de 30 testigos, comenzó una nueva era para la Hacienda Santa Teresa. El doctor Héctor preparó los documentos allí mismo. Gustavo firmó la transferencia de 80 hectáreas por 30 pesos. Después, firmó el reconocimiento de la cláusula testamentaria, oficializando a Emilia como coheredera de 170 hectáreas adicionales y la mitad de la maquinaria agrícola. Cuando Emilia regresó al rancho aquella tarde, encontró a doña Azucena en la terraza. Ella no dijo nada, solo mostró los documentos. Su madre leyó una vez, luego otra, y entonces abrazó a su hija con una fuerza que esas manos artríticas no deberían haber tenido. «Tu abuelo está viendo esto desde allá arriba», susurró. «Está tan orgulloso». Aquella noche, por primera vez en meses, Emilia durmió en paz, pero la historia no terminaba allí. En realidad, apenas estaba comenzando. 8 meses después, mis queridos amigos, la Hacienda Santa Teresa ya no era la misma, y Querétaro tampoco. Era una mañana de junio, ese frío seco típico de la región, cuando la primera promoción de egresadas de la Escuela Técnica Tadeo Campos se reunió en la galera, que antes guardaba solo máquinas y ahora también guardaba sueños. 16 mujeres entre 19 y 54 años, venidas de ciudades de los alrededores: San Juan del Río, Celaya, San Miguel de Allende, Irapuato, todas vistiendo overoles azules con un emblema bordado en el pecho, una llave inglesa entrelazada con una planta de soya. Emilia estaba frente a ellas, al lado de una cosechadora Case IH, que servía como modelo de enseñanza. A su lado, para sorpresa de muchos, estaba Gustavo Altamirano, pero ya no era el Gustavo arrogante y cruel de 8 meses atrás. Era un hombre transformado, alguien que había mirado al abismo de su propio prejuicio y decidido escalar de regreso a la luz. «Señoras», Emilia comenzó, la voz firme, pero cálida. «Ustedes pasaron 6 meses aprendiendo sistemas hidráulicos, motores diésel, electrónica embarcada, soldadura, todo lo que se necesita para ser mecánicas agrícolas completas. Pero más importante que eso, ustedes probaron que el género no determina la competencia. Sus manos son tan capaces como las de cualquier hombre y sus cerebros son tan brillantes como cualquier ingeniero titulado». Las mujeres aplaudieron. Entre ellas estaba Jimena, de 47 años, que había trabajado 20 años como personal de limpieza y ahora era especialista en sistemas de inyección electrónica. Estaba también Mariana, de 23 años, que dejó la facultad de pedagogía para seguir la vocación que siempre tuvo, pero nunca se atrevió a perseguir. Y Renata, de 54 años, viuda de un mecánico que nunca le enseñó nada, porque eso no era cosa de mujeres, y que ahora dominaba la soldadura TIG, mejor que muchos veteranos. Gustavo dio un paso al frente. En los últimos meses, se había convertido en el mayor financiador de la escuela, invirtiendo 800,000 pesos en equipos, herramientas y estructura. Pero más que dinero, invirtió algo más precioso: su tiempo y su reputación. Usó su influencia en la cooperativa agrícola regional para garantizar que las egresadas consiguieran prácticas remuneradas en las haciendas más grandes de la región. Cuando Emilia me propuso esta escuela, Gustavo habló, la voz pesada de emoción. Casi me reí, casi dije que era un desperdicio de recursos. Pero entonces recordé cuánto me había equivocado con ella y pensé: ¿cuántas otras Emilias existen por ahí siendo desperdiciadas? Porque hombres como yo creen que saben quién puede o no puede hacer determinado trabajo. Hizo una pausa. Hoy estas 16 mujeres son la respuesta a esa pregunta y me enorgullezco de haber ayudado, aunque sea una pequeña compensación por el idiota que fui. La ceremonia fue sencilla, pero significativa. Cada egresada recibió un certificado, una caja de herramientas profesional y un contrato de trabajo garantizado.
7 de ellas irían a trabajar directamente en la Hacienda Santa Teresa. Las otras ya tenían ofertas de haciendas vecinas que, viendo la calidad del trabajo, vencieron sus propios prejuicios. Después de la graduación, Emilia caminó hasta el rancho, donde su madre ahora vivía con comodidad. La pequeña casa había sido completamente reformada. Doña Azucena, con los mejores tratamientos médicos que el dinero podía comprar, había recuperado parte de la movilidad de sus manos. No volvería a hacer pan como antes, pero podía sostener una taza de café sin dolor. Podía abrazar a su hija sin gemir de sufrimiento. «Mamá, ¿lo conseguimos?», Emilia dijo, sentándose a su lado en la terraza nueva, mirando hacia el horizonte donde 250 hectáreas de soya se mecían con el viento, 170 que eran de ella por derecho de herencia, más las 80 que Gustavo había vendido por 30 pesos en aquella apuesta que cambió todo. «Tu padre estaría orgulloso», doña Azucena dijo suavemente. «¿Y tu abuelo?». «Ah, tu abuelo estaría de fiesta en el cielo». Ella estrechó la mano de su hija. «Ellos siempre supieron de tu valor, hija. Solo esperaban que el mundo lo descubriera también». La transformación no se limitó a la hacienda. La Cooperativa Agrícola Regional, liderada ahora en parte por Emilia, quien se había convertido en la primera mujer en la Junta Directiva Técnica, implementó un programa de mantenimiento preventivo basado en las enseñanzas de Tadeo Campos. En 8 meses, los cooperativistas economizaron 2 millones de pesos en reparaciones de emergencia y aumento de eficiencia. Las técnicas que Tadeo desarrolló décadas atrás, preservadas en la memoria y en las manos de Emilia, estaban revolucionando el agronegocio local. Gustavo y Emilia desarrollaron una asociación técnica inusual, pero eficiente. Ella cuidaba de toda la parte mecánica e innovación tecnológica. Él cuidaba de la gestión administrativa y comercial. Las ganancias se dividían proporcionalmente. En 6 meses de cosecha, la propiedad había generado 1 millón de pesos netos que fueron reinvertidos en parte en la escuela y en parte en tecnología agrícola sostenible. Pero quizás el cambio más significativo haya sido en el propio Gustavo. Él comenzó a asistir a las clases de la escuela como asistente, aprendiendo mecánica junto a las alumnas. No porque lo necesitara, sino porque quería entender el mundo que había despreciado por tanto tiempo. Una tarde le confesó a Emilia: «¿Sabes? Pasé 58 años de mi vida creyendo que era superior por la tierra, el dinero y el apellido, y tú me mostraste que yo estaba vacío. No sabía arreglar nada. No entendía cómo funcionaban las máquinas que me daban ganancias. No tenía conocimiento real de nada. Era un administrador de herencias, no un hombre de valor propio». Emilia había respondido con la sabiduría que heredó de sus abuelos. «Pero usted eligió cambiar y eso tiene valor. No es fácil para un hombre de su edad, de su posición, admitir que estaba equivocado. Usted lo hizo públicamente, se transformó. Eso también es un legado, Gustavo». 3 semanas después de esa conversación, Gustavo hizo una donación de 20 hectáreas más de sus tierras para la escuela, garantizando que pudiera expandirse y atender el doble de alumnas al año siguiente. La noticia salió en el periódico regional, pero lo que más impactó fue la entrevista que él dio. «Pasé la vida entera defendiendo el agronegocio, pero me di cuenta de que estaba defendiendo solo a hombres en el agronegocio. Hoy defiendo el talento independientemente del género y puedo garantizar, las mujeres son tan o más competentes que nosotros. Mi socia Emilia Rivas lo prueba todos los días». En septiembre, la historia de Emilia fue presentada en la AgriExpo, la feria de tecnología agrícola más grande de América Latina. Subió al escenario y presentó un sistema propio de mantenimiento preventivo para sembradoras, basado en las técnicas de Tadeo adaptadas a la tecnología moderna. Grandes fabricantes se interesaron.
Llovieron ofertas de consultoría, pero Emilia eligió permanecer en Querétaro, en la tierra donde nació, probando que el éxito no tiene por qué venir con el abandono de las raíces. Y doña Azucena pasó sus días en la terraza recibiendo visitas de las alumnas de la escuela que venían a tomar café y escuchar historias sobre Tadeo. Se convirtió en la abuela simbólica de todas aquellas mujeres que, como su hija, probaron que manos callosas y conocimiento verdadero valen más que cualquier prejuicio. Mis amigos, esta historia que les conté es sobre tantas cosas. Es sobre una hija honrando el legado de su abuelo. Es sobre una madre viendo a su hija lograr lo imposible. Es sobre un hombre aprendiendo tarde, pero genuinamente, que el respeto no se hereda, se conquista a través del carácter. Pero sobre todo, es sobre el hecho de que la competencia no tiene género, el talento no tiene clase social, y el valor humano no está escrito en actas de nacimiento. Está escrito en las decisiones que tomamos, en el conocimiento que cultivamos, en la dignidad que preservamos, incluso cuando el mundo intenta menospreciarnos. Rivas provoque a veces, mis queridos. A veces la justicia tarda, pero cuando llega transforma no solo una vida, sino una comunidad entera, y eso es un verdadero legado.